En este video vamos a resolver un problema sobre la ley de Gauss. Es decir, vamos a calcular el flujo eléctrico, pero en este caso sobre o el flujo eléctrico a través de una superficie encerrada, que es precisamente la definición de la ley de Gauss. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Aquí tenemos el diagrama, un diagrama de un cuerpo encerrado que tiene cierta carga en el interior, ¿sí? Entonces, para calcular, por ejemplo, el flujo eléctrico total a través de esta superficie irregular, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es integrar el campo eléctrico multiplicado por el diferencial del área, ¿no? Es decir, voy a integrar todas estas áreas, todas las pequeñas áreas. Por ejemplo, este pequeño cuadrito sería una de esas pequeñas áreas, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es integrar todas las pequeñas áreas porque esas áreas son diferentes con respecto a cada parte de la superficie irregular. Pero esa superficie irregular se puede simplificar, por ejemplo, en una esfera. Si nosotros integramos en una esfera, pues la integral se simplifica, ¿no? Porque prácticamente la superficie de la esfera lo podemos calcular de una manera más con una fórmula respectiva, ¿no? De la superficie de una esfera y multiplicado por el flujo eléctrico, pues prácticamente quedaría de resuelto el flujo, perdón, multiplicado por el campo eléctrico. Quedaría resuelto el flujo eléctrico. Pero bueno, esta ecuación se simplifica porque sabemos que independientemente del área, solo prácticamente el flujo eléctrico, en mucho cuidado, en una superficie encerrada, solo prácticamente depende de la carga que esté adentro. Entonces, por lo tanto, estas fórmulas se pueden simplificar simplemente entre la carga encerrada dividida entre la constante epsilon 0, ¿no? Que aquí tenemos su magnitud y sus unidades. Prácticamente esa sería la ley de Gauss, esa simplificación, dado a las deducciones que ya vimos, ¿no? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿sí? No importa qué forma tenga la superficie cerrada, pero si se conoce la carga interna, entonces, por lo tanto podemos calcular el flujo eléctrico con esta fórmula. Entonces vamos a resolver este problema. Nos dice aquí que una superficie cerrada contiene una carga neta de menos 3.60 microcoulomb. ¿Cuál es el flujo eléctrico neto a través de la superficie? O sea, a través de toda la superficie. Esta carga negativa es la que tenemos aquí adentro. Entonces utilizamos la fórmula, ¿no? Nos dice flujo eléctrico es igual a que la Q encerrada entre epsilon 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, la carga encerrada es de menos 3.60 microcoulomb, que sería por 10 a la menos 6 coulomb. Muy importante manejar al momento de sustituir en las fórmulas, es muy importante manejarla en las unidades, no en sufijos, ¿no? Aquí está microcoulomb, entonces por lo tanto sabemos que micro es igual a por 10 a la menos 6. Ok, dividido entre la constante epsilon 0, que es 8.854 coulomb newton metros cuadrados. Ok, aquí en unidades. Ok, en unidades nos queda newton metros cuadrados entre coulomb. Ok, ya queda para ustedes verificar. Recuerden que cómo podemos simplificar esta unidad. Bueno, aquí es la división principal, ¿sí? Aquí dividimos, aquí está arriba es coulomb, podemos escribir coulomb entre 1 para aplicar la ley del sándwich, comúnmente llamado. Aquí las unidades, dividido entre coulomb, pero esto a su vez newton metros cuadrados, ¿ok? Entonces, extremos por extremos, queda arriba, ¿sí? Esta parte con la parte, será coulomb newton metros cuadrados dividido entre coulomb, ¿no? Coulomb por 1, pues sería coulomb. Entonces, por lo tanto,
Aquí, a ver, vamos a... Ok, muy bien, aquí nos estamos omitiendo esta unidad va al cuadrado, por lo tanto, aquí el cuadrado lo eliminamos con esta, ¿no? Entonces, ok, aquí los coulomb cuadrados va aquí abajo, ¿no? Aquí es coulomb al cuadrado, esto es coulomb al cuadrado por 1 va hacia abajo, ¿no? Este sería la parte, los en medios van abajo. Y entonces, por lo tanto, aquí eliminamos el cuadrado y aquí eliminamos, sí, pues, efectivamente, el coulomb. Entonces, por lo tanto, nos queda newton metros cuadrados entre coulomb, ¿sí? Que son las unidades que ahí ya teníamos. Ok, eso es con respecto a las unidades. Es muy importante conocer cuáles son las unidades que nos quedan, ¿no? Para de así determinar que nuestras operaciones están bien, ¿no? Entonces falta realizar la división, simplemente tenemos una división, tenemos menos 3.6, ¿ok? Exponente, recuerden aquí con este se pone el exponente, menos 6, ¿ok? Dividido entre 8.854, ¿ok? Ok, aquí tenemos un detallito, igual que nos olvidamos escribir. Aquí es por 10 a la menos 12. ¿Sí? Unidades, coulomb al cuadrado, entre newton, metros cuadrados. Entonces aquí vamos a multiplicar esta parte, es por 10 a la menos 12. ¿Sí? Unidades, coulomb al cuadrado, entre newton, metros cuadrados. Muy bien. Entonces aquí vamos a rectificar el resultado. 8.854 exponente menos 12. Muy bien, el resultado es, ¿okay? Menos 460, menos 406, perdón, menos 406, 595. ¿Ok? ¿Qué cosa? Newton metros cuadrados entre coulomb. Muy bien, y eso sería el ejercicio con respecto al inciso A. Nos están pidiendo simplemente el flujo eléctrico a través de la superficie encerrada que tiene una carga de menos 3.60 microcoulomb. ¿Okay? Entonces el resultado es menos 406 menos 406.595 newton metros cuadrados entre coulomb. ¿Okay? Entonces ese sería el inciso A. Muy bien, excelente. Ahora vamos a resolver el inciso B. Nos dice, muy bien, el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada resulta ser, bueno, en este caso tenemos ahora la superficie, ya tenemos el flujo eléctrico. Entonces nos preguntan qué cantidad de carga encierra la superficie. ¿Okay? Pues utilizamos la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos calcular esto. Nos piden calcular, ¿qué cosa? La carga encerrada, pero nos dan la magnitud del flujo eléctrico. Entonces, en este caso sería 680 newton metros cuadrados entre coulomb. Esta es la magnitud del flujo, ¿sí? Lo que nos están dando. Y nos piden determinar, pues, la Q encerrada, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí en la magnitud aquí es epsilon 0, que simplemente despejamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, Q encerrada va a ser igual a ¿qué? 780 newton metros cuadrados de coulomb, esto por la magnitud de 8.854
por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton metros cuadrados. Muy bien, vamos a calcular. Ok, en unidades, ¿qué me queda? Pero vamos a trabajar aquí las unidades. Sería newton por metros cuadrados. Como es una multiplicación, pues todo lo de arriba por lo de arriba. No, aquí tenemos newton metro cuadrado y coulomb al cuadrado. Y abajo tengo coulomb, newton y metros cuadrados, ¿no? Lo de abajo con lo de abajo. Muy bien, efectivamente aquí newton con newton, metros cuadrados con metros cuadrados y el cuadrado con un coulomb aquí. Por lo tanto, pues obviamente estoy calculando la carga. Por lo tanto, me queda la carga sería en coulomb. Bien, aquí no hay problema. Y simplemente hacemos el producto. ¿Okay? ¿Cuánto nos quedaría? El producto es de 780 por 8.854 exponente menos 12. ¿Ok? Excelente, muy bien. Entonces, el resultado sería 6.906 por 10 a la 9. Por 10 a la menos 9. ¿Okay? ¿Cuánto es por 10 a menos 9? Okay, es nanocoulomb. Entonces aquí podemos simplificar 6.906, es 906, ¿no? Ok. O sería nanocoulomb. Ok, entonces aquí en el ejercicio, en el inciso B, la respuesta de la carga es igual a ¿qué? 6.906 nanocoulomb, o 6.906 por 10 a la menos 9. Ok, entonces ahí tenemos la respuesta del inciso B. Vamos a ver qué nos dice el inciso C. Dice la superficie cerrada al inciso B, ¿okay? Es un cubo con lados de 2.5 centímetros de longitud, con base en la información dada en el inciso B, o sea que la carga encerrada, bueno, que tiene el flujo eléctrico, tiene esta magnitud, ¿no? Nos pregunta, ¿es posible saber dónde está la carga dentro del cubo? Bueno, y explique su respuesta. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Que no importa dónde esté ubicada esa carga, ¿sí? Si esta carga, mientras que la carga, en este caso de 6.9, esté ubicada dentro de la superficie del cubo, como menciona aquí, entonces, por lo tanto, no importa dónde esté ubicada, el flujo eléctrico siempre va a ser el mismo a través de toda la superficie. El flujo eléctrico total a través de la superficie. Es decir, tal vez en ciertas áreas la superficie va a ser más o va a ser menos, ¿no? Pero si sumamos si hacemos la sumatoria de todos los flujos eléctricos, entonces va a tener la misma magnitud. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa carga sale fuera de la superficie? Pues entonces con respecto a esa superficie encerrada, pues la carga va a ser igual a cero, no va a haber, perdón, el flujo eléctrico, no vamos a tener ningún flujo eléctrico. Entonces, eso es lo que determina la ley de Gauss. Entonces, para dar respuesta al inciso C, por lo tanto, pues no podría ser posible determinar en qué posición, con respecto a esta información que tenemos, no es posible determinar la posición exacta de la carga, en este caso de 6.9, dentro de ese cubo de lados 2.54. Entonces la respuesta en el inciso C es no es posible, ¿no? Determinar la ubicación. ¿Ok? Entonces eso sería todo con respecto a este problemita sobre la ley de Gauss.